En serio lo disfruten porque de verdad que son artistas venezolanos contemporáneos que están haciendo arte, es decir, que son colegas de ustedes, que ustedes próximamente van a ser colegas. Siguiendo el legado de los movimientos artísticos del siglo XX, el arte del siglo XXI se caracteriza principalmente por mantener el carácter participativo y activista que tanto sorprende en el pasado. Un nuevo intento de reflejar los problemas sociales y políticos a través de la expresión artística y cultural en general. Eso sí, añadiendo nuevos estilos vanguardistas, discordantes, extrovertidos, hasta límites insospechados. Ustedes se acuerdan, sí, cuando más o menos revisaron, investigaron el arte de las vanguardias, pero también ustedes ya lo deben de saber, porque es parte de la historia del arte en general, que un Picasso, un Van Gogh, un Dalí, eran todos como radicales, rebeldes, la sociedad. Ellos eran como geniales, eran como diferentes a la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos en su obra querían a veces expresar algo cultural, transgresor. Un artista que se trabaja el tema del performance es un arte del siglo XXI, de las vanguardias, que viene desde el siglo XX. En busca de estímulos nuevos, los artistas actuales toman como referencia cualquier tipo de técnica, materia, ciencia e imagen que impacten al espectador y les haga reflexionar. Una transformación del arte progresista se está bien impregnada de todo tipo de reivindicaciones y constantes cambios sociales. Es decir, que el artista forma parte de la sociedad y busca de alguna manera denunciarla, cambiarla, ser una persona radical, es lo que acabo de decir, usando cualquier técnica habida y por haber. Es decir, que se está viendo de nuevo como el pop art, que es Andy Warhol, minimalismo, John Cage, por ejemplo, se está volviendo una tendencia en los museos. Hearst, todo lo que es el arte nuevo radical, que mucha gente también llama amparte, porque puede ser un arte que estafa, por ejemplo, la famosa obra del plátano, con el tape. ¿Me siguen? Todo el ámbito, ¿saben cuál es esa obra, verdad? Exacto, hay gente que puede gustar, hay gente que no, pero entonces es el concepto, si es un vaso lleno de agua, ¿eso es una obra de arte o no? Depende, porque por lo menos Henry Moore, cuando hizo el dadaísmo, es decir, Marcel Duchamp puso un urinario en un museo y lo firmó, R. Moore, con un seudónimo. Y eso era arte. Es transgresor, porque ¿qué quieres decir ahí? ¿Cuál es el discurso? Mira, no me parece que es arte, porque me parece que los museos están llenos de obras, es un ejemplo, obras del pasado, que eso tiene telaraña, yo quiero crear algo nuevo, el futurismo, Marinetti, él decía que hay que destruir los museos, hay que quemar las bibliotecas. O sea, son gente radical que quería como hacer un cambio social, pero para crítica. Pero también había un pensamiento filosófico adentro, interno. Entonces, movimientos artísticos contemporáneos. Tenemos el minimalismo, reducir al máximo el contexto de la obra. Todo lo que no aporte verdadero valor no estará incluido dentro de ella. Bajo esta premisa, el minimalismo apareció en 1965 y está considerado como uno de los movimientos con mayor simbolismo de la época. Aunque sigue trabajando el orden estético de los materiales y los elementos que forman parte de la obra, el lenguaje artístico tiende a economizar y crear una concreción conceptual. ¿Qué significa esto? Que en vez de ustedes hacer un paisaje o una obra súper elaborada con 3-4 rayas o con mucho blanco, con espacio, es un lenguaje que algo quiere decir. Eso se trata del lenguaje minimalista. En la música pasa igual. Una orquesta sinfónica y de repente el minimalismo es un sonido, 4 minutos, un pulso, o ni siquiera hay música. Por ejemplo, ahora vamos con el body art. Este proceso artístico surge a finales de los años 70. Sin embargo, hasta estas últimas décadas no se ha desarrollado como lo conocemos hoy en día. El cuerpo del artista se convierte en un soporte material más para significar la propia obra. Por ejemplo, el caso de Ives, que trabajaban todo el tema del cuerpo, todo el tema del performance, del happening, de hacerse daño, pero por querer hacer con eso arte. Los temas que se tratan suelen estar relacionados con la violencia, sexualidad, exhibicionismo y autoagresión. Ustedes, bueno, me imagino que conocen el caso de Lady Gaga y del artista que estaba detrás de las obras de Lady Gaga, ¿conocen? Que es la performista esta súper famosa y súper conocida, que ella incluso estaba con su ex esposo, que se apuntan pistolas o que los disparan. Ese tipo de performance tiene también un sentido del porqué. Okay. Graffiti, ese es un arte moderno que ahora está siendo considerado como arte, afortunadamente. Por su carácter ilegal, el graffiti es una expresión artística callejera con mayor fama. Esta modalidad de pintura libre saca lo mejor del artista en espacios de todo tipo, una simple pared hasta vallas, trenes y paredes. Ciudades como Madrid, Barcelona, Nueva York cuentan con comunidades de artistas que gestionan edificios públicos para pintar graffiti. Aquí en Venezuela también hay un movimiento de graffiti. Que en Coche hicieron justamente un mural sobre Happy Meal, tú le dices,
hace como 10, 15 años hicieron un Deadpool súper gigante en una pared. Qué fino. No, el grafiti en todos lados, en el centro de San Ignacio, al lado, en el centro de San Ignacio, había una pared completa que se la grafitearon y la alcaldía de Chacao fue la que patrocinó. Primera vez que se veía eso fue hace como 20 años. Porque el grafiti era considerado ilegal y los persiguen. No está el estacionamiento, todo eso lo pintaron con grafiti, solo que después lo tumbaron, pero en ese momento hubo DJ, hubo música. Entonces fíjense como el grafiti también. Por ejemplo, ustedes pueden tener un lienzo y agarran una lata de grafiti y hacen una obra con ese material o aerografía. Entonces estamos hablando de que en el siglo XXI se permite cualquier técnica, cualquier material. Súper, excelente intervención. Arte de acción. El arte de acción nace en 1960 y se focaliza en un conjunto de estilos y técnicas cuyo objetivo es el propio acto creador. Para los artistas de este género, la obra de arte se considera el mismo proceso de creación. Incluso muchos entes creativos se animan a formar parte del resultado final. La expresión más habitual de arte de acción son las performances o el happening. El happening es que, por ejemplo, estamos aquí y de repente mi obra de arte es yo hacer esto. ¡Ah! Pues la gente se queda así. Y entonces, ¡ah! Y empiezas a caminar. Pero es un estilo de arte. Pero a lo mejor el artista tiene cosas que decir. A lo mejor fue producto de una violación y esa es su manera de expresar ese sentimiento y quiere involucrar a los demás. Es un ejemplo. Pero es un estilo que existe también en el siglo XXI. Y por último, el pop art, que es un arte que ahorita lo vemos hasta el cansancio porque se volvió masivo gracias al internet, a la cultura de audiovisual, digital, y a mí me encanta personalmente. Basquiat, Andy Warhol y el que hace Roy Lichtenstein, el que hace los cómics. Fue una de las grandes revoluciones artísticas del siglo pasado, imponiéndose el arte elitista tradicional. El pop art se caracteriza por incluir elementos propios de la cultura popular o el cómic dentro de las obras de arte. Este nuevo estilo aparece por primera vez durante la década de los 50 gracias a la influencia de los medios de comunicación y publicidad. Y por último, Marx, en su obra El Capital, concluye que los caminos y las tecnologías modifican las relaciones sociales y las formas en las que éstas interactúan en nuevos productos artísticos y culturales. Es decir, que la tecnología modifica las relaciones sociales. Eso lo vemos todos absolutamente cuando tenemos el teléfono en la mano y estamos en las redes sociales. Modifica, por ejemplo, un estímulo, no sé, una obra de arte, un artista, la foto de un vecino, un compañero, por ejemplo. Entonces, más allá de ideologías sociales sobre sistemas económicos y políticos, todos podemos concordar que esta propuesta sobre tecnología es cierta. Estos avances no solo modifican el proceso creativo, también alteran la manera en que las obras son expuestas al mundo. Por ejemplo, ahorita, cualquier obra de arte que uno comparte, eso altera, eso modifica. ¿Cuántos artistas se hacen visibles hoy en día desde la autogestión y la autoexposición? Como lo que están haciendo ustedes con los links y las galerías de arte virtual. Bueno, ahorita hay una proliferación de esas redes gracias a la tecnología actual. Las redes sociales son una gran herramienta, sobre todo para los creativos emergentes. Esto les permite darse a conocer a ellos y a su propuesta, lo que les estaba diciendo hace rato sobre los Instagram y las obras que ustedes suben. El arte del siglo XXI se ha convertido en un acto de constante búsqueda emocional y de estímulos nuevos, adoptando todo tipo de materia, imagen, técnica y herramientas, entrelazando estilos, preceptos y reglas con la finalidad de crear nuevos derroteros artísticos. Combinando reglas y estilos se van a crear nuevos artes. Esta generación, y digital también, digital mezclado con es un medio mixto, con lo creado por ustedes con las manos. Esta generación se caracteriza por propuestas abstractas, consolidadas y simultáneamente encriptadas, imposibilitando el entendimiento total de la obra. Es decir, que a veces un artista hace una obra abstracta, súper complicada, pero esa es su obra. Puede estar incluso el mensaje encriptado para los grafiteros que no quieren como venerar a alguien, pero no quieren que la policía los descubre y crean un símbolo que solamente los grafiteros conocen y lo tienen en el cuadro. El público normal cuando ve la obra, qué bonito ese símbolo, pero para los grafiteros, hoy están hablando de Juan que lo mataron en la calle y ese era su arte, por dar un ejemplo. Es un ejemplo, pero digo, puede ser abstracto, pero también tiene que ver con el arte contemporáneo del siglo XXI. A veces no se entiende, pero dice, esto es arte. Obras que no se sostienen en sí, pues de acero, no son descifrables, no transmiten nada para la mayoría. Si lo son, es muy difícil o casi imposible generar una sentencia de que nos encontramos sumergidos en el contexto y manto social en el que se está creando. Por eso somos más artífices de este momento y no tantos jueces. Es decir, si estamos viviendo en una realidad, en una sociedad, el arte está allí. Hay personas que decidieron expresar de una manera u otra.
Entonces no vamos a jugar ese tipo de arte, sino sencillamente disfrutar del proceso estético y también crear algún tipo de emoción, porque el arte tiene que transmitir alguna emoción, así sea rabia, así sea enojo. Ese cambur ahí con ese tape no me gusta para nada, pero está generando una emoción, está generando un discurso, una emoción. Cabe resaltar que el producto artístico es el lenguaje universal de la humanidad, o sea, todo lo que creamos arte, manos, con nuestro proceso creativo, nuestro cerebro, estamos generando una expresión, una sensibilidad, un sentimiento, una estética. Sin embargo, siguiendo esta analogía, la lingüística sostiene que se requiere de normativas para que esto funcione. De lo contrario, estaríamos todos apoyándole a las paredes, es decir, tiene que haber un museo, una galería de arte o un colectivo artístico, una universidad donde estamos inmersos que por lo menos avale ese proceso. Para buscar ser comprendidos, seguimos sin poder asegurar si sí poseemos en las actualidades las capacidades, herramientas, análisis necesarias para categorizar algo como arte o no. Por ello, dejamos la pregunta abierta de qué es arte. ¿Qué significa esto? ¿Que cualquier cosa puede ser arte? Bueno, eso se discute. Hay profesores y hay críticos que dicen que sí y otros dicen que no. Por ejemplo, si yo agarro ahorita un balde de colores y digo, estamos en teoría de colores, los lleno todos de color, yo soy un artista porque yo estoy llenándolos de color, pero ustedes me van a insultar y me van a decir que desgracia, nos dañó la franela, nos dañó la ropa, el peinado, me acabo de sacar el pelo ayer, ¿cómo se le ocurre? Para mí es arte. Yo no sé, si hay arte, ustedes tienen que... O sea, es un ejemplo. Aquí entonces, bueno chicos, eso es lo que quería que se llevaran una reflexión sobre qué es el arte del siglo XXI. ¿Está todo permitido? Sí, hasta ciertos límites. Por ejemplo, en mi materia, el profesor es el que dice si ustedes hicieron o no hicieron arte o no. Fíjense que es complicado. A lo mejor para ustedes es arte, una sola línea, pero si me la justifican, el profesor entiende, ah, mira, sí, puede que sea arte realmente. Entonces, bueno, ahora vamos a ver el video. Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Bienvenidos a este Carrusel de las Artes especial. Hoy vamos a conversar con un artista venezolano. Se trata de Elías Crespin, quien nos ha recibido aquí en su taller de trabajo en París. Nacido en Caracas, Crespin es el autor de L'Onde du Midi, una instalación cinética perenne que puede visitarse en el Museo del Louvre y de la que hablaremos en este programa. Elías Crespin es el invitado de Carrusel de las Artes. Muchísimas gracias, Elías, por recibirnos en su taller de trabajo aquí en la capital francesa. Gracias a usted, María Carolina, de venir a visitar. Y bueno, estamos en medio de estas obras que pertenecen al movimiento cinético. Son obras que se mueven, ya lo podrán ver las personas que nos escuchan en Carrusel de las Artes. Para usted, ¿qué es el movimiento cinético? Es un movimiento, una manifestación artística que me alimentó desde mi niñez, porque en Venezuela tenemos importantes exponentes desde los años 50 del arte cinético, como Jesús Soto, Carlos Cruz Diez, y en general se refiere a obras que tienen que ver con el movimiento y también un poco, en muchos casos, con la geometría, pero técnicamente con el movimiento, bien sea el movimiento físico de la obra, de alguna manera, que evidentemente no es el caso de la pintura, pero también con el movimiento que se genera por características fisiológicas del ojo, de cómo el ojo percibe. Es un movimiento que aparece en los años 50 y ha evolucionado. Yo nací en el 65, entonces ya había bastante arte cinético. En la escuela nos enseñaron a Soto, nos enseñaron a Cruz Diez, y en toda la ciudad, en Caracas y en Barquisimeto, en otras partes de Venezuela, uno está rodeado de arte público cinético. Alejandro Otero en la Plaza Venezuela, Cruz Diez en la Plaza Venezuela, Soto en la Plaza Venezuela, que es un punto neurálgico de la ciudad, y uno pasa mucho. Y ahí lo teníamos y le podíamos dar su vista. Y ahora, estas obras que usted desarrolla tienen un componente geométrico, como usted bien lo decía, hay líneas, hay rectángulos, hay círculos que se mueven, y también tienen un componente informático, porque son líneas o
formas que se mueven a través de un programa informático que usted desarrolla. ¿Nos podría hablar un poco de eso? Claro. Siempre me gustó eso de las obras que se movían. Me llamó la atención y la geometría. Yo tuve siempre interés por el diseño gráfico. Cuando tuve la idea de que obras geométricas podrían moverse gobernadas por reglas matemáticas, me puse a investigar, me puse a experimentar a ver si de alguna manera se podría hacer como experimento en casa. Poco a poco fui avanzando y desarrollando eso, y efectivamente esas reglas matemáticas uno las puede programar en una computadora y lograr que esa computadora las convierta en instrucciones para motores o a los cuales están conectadas o suspendidos elementos geométricos, y eso hace que entonces el programa de computación pueda generar una danza de elementos geométricos suspendidos. Y efectivamente hay algo que no hemos dicho, y es que Elías, usted comenzó como su formación es de licenciado en computación y ahora es artista e integra la informática al arte. ¿Cómo fue ese paso justamente? ¿En qué momento el licenciado en computación se dijo yo puedo con la informática hacer arte e integrarme en ese movimiento cinético? Bueno, no me lo propuse tan directamente, para ser honesto, el ser artista. Tuve la idea al ver un cubo de nylon, de Sotos, unos cubos hechos con miles de nylon verticales, amarrados arriba en un plafón y abajo en una tarima. Entonces están bien tensos todos los hilos y están coloreados en una sección y forman un cubo. Ese color forma un cubo independiente del resto de los nylon, que son transparentes. Y ese cubo tenía además otro cubo de otro color adentro, también basado en la coloración de los nylon. Una obra fascinante, y tenía ese efecto que te movías, que te mueves y vibra. Entonces era un cubo de nylon vibratorio. Pero lo vi como un volumen, un espacio tridimensional donde funciones matemáticas que estuvieran conectadas a esos hilos de alguna manera, y yo había estudiado en la universidad esas funciones matemáticas y su graficación en la pantalla de las computadoras. Si se pudiera salir de la pantalla de la computadora y afectar esos nylon, entonces a lo mejor tendría algo interesante en las manos. Elías, y usted ha sido invitado por el Museo del Louvre a crear una obra para ese museo parisino, se llama L'Onde du Midi. Vamos a ir a ver esa obra gracias a Melissa Barra. L'Onde du Midi, la onda meridiana, es una escultura cinética especialmente creada para el Museo del Louvre y que estará expuesta de forma perenne en la escalinata sur del Ala Sully. El artista Elías Crespin imaginó para este lugar una obra de casi 10 metros de largo, compuesta por 128 tubos metálicos suspendidos a varios metros del suelo. Los tubos están conectados a motores y a su vez a un computador que define toda una coreografía ondulatoria de media hora. Como le haría un bailarín, la obra ejecuta formas diversas, una danza lenta y llena de gracia que busca suscitar la contemplación. Le Louvre, vous le savez, depuis sa création, a toujours été le musée des artistes. Desde su creación, el Louvre ha sido el museo de los artistas. Esta obra introduce un baile en este espacio de estilo clásico y nos habla de dos cosas muy importantes: la relación con el tiempo y la relación con el movimiento. Elías Crespin nos pone en sintonía con su obra y con el arte cinético, con el movimiento del Louvre dentro de la historia del arte, pero sobre todo con el movimiento incesante de los visitantes del museo. Le mouvement des visiteurs. Como otras obras de Elías Crespin, L'Onde du Midi se dilata, se aplana, se retracta, pasando del orden al caos. Un sutil baile expuesto de forma permanente en el museo más visitado del mundo. L'Onde du Midi, la onda meridional, podríamos traducirla, de Elías Crespin, que estará a partir de ahora en el Museo del Louvre. Elías, ¿qué ha significado para usted esta invitación de este museo? Bueno, es un gran honor
¿Qué más puede soñar un artista que tener una obra en ese templo de la historia del arte que es el Museo del Louvre? Todavía me estoy acostumbrando a la idea. Y ahora, en todas sus obras, no solamente en La Honda du Midi, sino en estas obras que nos rodean, hay una dimensión de danza, de coreografía. Usted nos hablaba de ese movimiento que usted desarrolla a través de un programa de computación, pero me imagino que también hay un ritmo que le quiere imprimir. ¿Cómo usted lo hace a través de un programa de computación? Bueno, es muy interesante que me hagas esa pregunta. Utilizo toda esa tecnología, todas esas herramientas técnicas para presentar una danza de elementos, de líneas o de formas que emulan de alguna manera el funcionamiento del universo. Son objetos que van flotando y que van cambiando su posición relativa unos a otros, o podemos también emular o imaginar organismos. Aunque simplemente suben y bajan los elementos, la manera sincronizada y coordinada de subir y bajar les da un aire de estar vivos. Y de fluidez también. Y de fluidez, y de alguna manera la vida está asociada al movimiento de los elementos. Y ahora que usted dice eso me hace pensar también quizás en esa dimensión vital. Son obras que podrían verse a veces como un caos y vuelven a un orden. Es como en una vida también hay momentos difíciles, hay momentos de caos y hay momentos de orden y de armonía. Sí, y la armonía no la aprecias tanto si no percibes también el caos o si no lo vives. Entonces, el hecho que a veces se desordene la obra o explote en sus elementos hace que cuando se junten, cuando vuelvan a alinearse o a trabajar sincronizadamente, sientas un alivio. Elías, usted nos hablaba hace poco de ese movimiento cinético comenzado en los años 50. Hubo quizás una pérdida del interés y nuevamente en los últimos años el público vuelve a interesarse por el arte cinético. ¿Cómo explica usted este renacimiento del interés por este movimiento? Yo pienso que se estaba preparando la nueva fase. Había a lo mejor una saturación o hay cambios sociales, fenómenos políticos que ocurren en paralelo, y hoy día hace falta revenir a los valores, yo creo, y en todos los aspectos de la vida. Un aspecto es este del arte, que es un reflejo, es un signo de lo que está pasando en el resto de la sociedad. Entonces yo quiero verlo con esperanza, con una visión positiva de que retomemos renovadamente un movimiento como el arte cinético. Quiere decir que se están renovando las sociedades. Ya para terminar, cuando uno habla de arte cinético es también lo que suscita en el espectador. Quisiera preguntarle, ¿qué quisiera usted suscitar en las personas que ven sus obras? Que se vayan del lugar donde vieron la obra mejor de lo que llegaron, que se inspiren. Si, como a mí me pasó en el colegio, recuerdo, veía las obras de Soto que nos explicaban en las clases de arte, o de Cristo, que envuelve monumentos o que hace algunos proyectos como una exposición de fotografía de los valles de Cristo que vimos en el colegio, que me quedó grabado. Si a los niños que visitan la exposición les queda grabado, los inspira y eso los motiva a hacer lo que van a hacer cosas positivas, eso quiere decir que el trabajo está cumplido. En todo caso, Elías, nosotros somos niños hasta los 99 años y le puedo asegurar que hemos salido de aquí inspirados por sus obras. Muchísimas gracias por recibirnos, por tener la gentileza de recibirnos aquí en su taller de trabajo.
No, gracias a ti, María Carolina, por venir a visitar el taller y permitirme compartir con todo tu público esta emoción de ser tan bien recibido por el Museo del Louvre. Muchísimas gracias, Elías, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos seguido en este programa especial de Carrusel de las Artes con Elías Crespin. Ok, ¿alguien tiene alguna opinión sobre el arte de Elías? ¿Lo que pudieron ver? ¿Les gustó? ¿No les gustó? A mí me gustó mucho, y eso es que esta También me pintura gustó. movía mucho. He ¿Cómo aprendido se hace mucho del movimiento? siglo XXI. ¿Y cómo se movía? ¿La casa por efecto de unos imanes? No, cada pieza tiene unos robots de cada lado que van moviendo los sensores. Ah, ok. Y se programa en computadora y hace por lo menos una danza y se va programando. Es muy interesante. Ah, o sea, como un código o una programación. Exactamente, es un código y una programación. En este caso ahora vamos a ver el arte de Ana Vanessa Urbina. Esto no tiene audio, es un video como de 1 minuto más o menos, que van a ver es sencillamente las obras que hace esta artista, que es venezolana, está radicada en Estados Unidos. Es una visita a su taller. Fíjense el proceso creativo de ella. Esto es interesantísimo, este tipo de videos, porque le dan un acercamiento 100% a cómo es el taller de un artista. No, no tiene audio. Fíjense cómo ella, para hacer sus obras que están inspiradas en el trópico, en el Caribe, en naturaleza, pero también de unas maneras, con una paleta de colores escogida por ella, muy interesante, muy bonita. En el Instagram van a ver sus obras como tal. Y fíjense cómo está rodeada también de naturaleza para poder inspirarse y crear sus obras. Esta es una de ellas. En el Instagram van a ver su mejor calidad. Ella va a exponer ahorita, dentro de poco, en una exposición individual que tiene, que esto es muy importante para un artista tener un individual. Y por eso yo les había dejado en el grupo de WhatsApp los Instagram para que vayan viendo sus obras, para que vayan viendo su proceso creativo, porque fíjense lo importante que es tener una exposición individual. Ok, aquí entonces vamos a ver ahora la obra de Antonio Briceño, que es un fotógrafo venezolano que es biólogo. Fíjense, el otro artista que vimos había trabajado en computación, había estudiado computación. Este fotógrafo se llama Antonio Briceño. Este es uno de sus trabajos, este es un catálogo que se llama Señores Naturales. Fíjense cómo es un catálogo de un artista. Este fue impreso por las ediciones del Museo Contemporáneo de Venezuela y ahora se llama diferente, el Museo Obrero, que está en Parque Central. Pero fíjense cómo estas obras, les acabo de comentar que él es un biólogo. Entonces fue para sitios indígenas, tomó fotografías, estuvo conviviendo con los sabios, los chamanes, pero fíjense cómo cambió la edición a manera de computadora, cómo hizo una modificación digital de todo el escenario para ejemplificar lo que él conceptualmente quería decir aquí. Por ejemplo, esta obra se llama El Más Sabio, pero fíjense qué interesante esta obra. Vean esto, por ejemplo. Ya le voy a decir cómo se llama esta obra. Fíjense que parece una fotografía normal, pero miren cómo está modificado todo el tema del cielo. Esto está modificado digitalmente y se llama Anemí, Dios de las aguas y la purificación. Es decir, él busca representar a los dioses indígenas y fíjense cómo toma una foto real, pero después le cambia el fondo y lo convierte en esta espectacular obra, Tatebari, Dios del fuego. Entonces, como un artista puede combinar con varios elementos y crear esto. Mi tesis de la universidad fue de este artista y era explicar si era arte o era herramienta de fotografía antropológica, es decir, herramienta para fotografía indígena. Y yo concluyo que sí es arte también, porque tiene su lugar en el mundo de las artes porque quiere expresar algo. Entonces, fíjense, vamos a ver el video. Hay un mundo más allá del nuestro, un mundo lejano, cercano e invisible. Ahí vive Dios, viven la muerte, los espíritus y los santos.
Es un mundo donde todo ha sucedido y todo se sabe. Ese mundo habla, tiene un lenguaje propio. Yo repito lo que me dice. Bueno chicos, esto fue más o menos lo que quería mostrarles sobre el arte del siglo XXI. También quería que ustedes vieran diferentes formas de abordar el arte como tal, ya sea en fotografía, ya sea con robótica y computación y medios mixtos, ya sea con cinetismo, ya sea con cinetismo moderno del siglo XXI, o lo que se está haciendo actualmente en varias partes del mundo, aquí también en Venezuela, y también lo que se hace en la plástica. Por lo menos Ana Vanessa, que es venezolana y ha vivido casi que toda la gran parte de su vida aquí en Venezuela, en el trópico, en el Caribe, yendo para la selva, yendo para la playa, yendo para la montaña, todo eso va generando una composición en tu cerebro que te hace después drenar eso y expresarlo como una obra artística. Lo mismo con Antonio, con sus viajes, con su cámara, registrando todos esos momentos, o la experiencia del arte, la robótica y todo lo que tiene que ver con la combinación de cinetismo que vimos en la entrevista que le hicieron a Daniel Espín. Entonces fíjense cómo todo nos motiva y todo nos nutre para hacer arte. Entonces esa es la invitación a ustedes, hagan arte siempre, porque eso es una sanación a nivel espiritual que necesita la sociedad, o una crítica, o vamos a poner los valores en alto, o como ustedes lo quieran ver, expresense, sigan haciendo arte, porque eso es lo que va a hacer la herramienta. Gracias. Entonces, me encanta que sigan haciendo arte.